El trabajo que voy a presentar se llama Ingresos Brutos y Reforma Tributaria. Es un análisis de equilibrio general computado. Ahora les voy a comentar un poco de qué se trata. La estructura de la presentación es la siguiente. Tenemos una introducción, un breve análisis de las estructuras tributarias provinciales, luego un repaso de la literatura relacionada y la metodología. Posteriormente voy a presentar el modelo, una parte nada más, las simulaciones y finalmente las conclusiones. Entonces, como introducción, se plantea la motivación del trabajo, es decir, la principal motivación es la discusión actual que hay en la Argentina acerca de la necesidad de generar reformas tributarias, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y en ese marco hay una dificultad importante para cuantificar los cambios que las alternativas tributarias tienen en la economía en general, en el sector público en particular. Entonces, teniendo esa motivación como eje, se desarrolló este trabajo en donde los objetivos principales son desarrollar las herramientas cuantitativas a nivel provincial y evaluar el impacto de reformas tributarias a nivel micro y macroeconómico. Una herramienta por excelencia para poder realizar este tipo de trabajos son los modelos de equilibrio general computado que simulan una economía con todos sus agentes, las interacciones, y el proceso de equilibrio general permite hacer experimentos de tipo laboratorio en donde uno puede dejar constante las variables de la economía y generar un shock exógeno puntual que repercute en las diferentes, en el conjunto de la economía. Entonces uno puede hacer una modificación en una alícuota puntual en el sector agropecuario y ver cómo eso va a impactar en el consumo de las familias en automóviles, por ejemplo. Entonces, ese es el poder que tienen los modelos de equilibrio general computado y se usan generalmente para hacer análisis de alternativas tributarias, de política fiscal, etc. Bueno, como la motivación está vinculada al nivel provincial, lo primero que hay que revisar cuando uno está enfocándose en esa temática es la estructura que tienen las provincias, y el análisis solo se centra en dos niveles, no es nada, no es nada del otro mundo. Lo analicé en el marco de la estructura de la recaudación interna, es decir, cómo recaudan los estados provinciales tributos de origen provincial, y finalmente el peso que tiene la recaudación propia con respecto a la recaudación nacional. Origen provincial, origen nacional. Entonces, lo primero que podemos ver es algo que es muy conocido, que es que hay pocos impuestos que tienen alto peso en la recaudación de origen provincial. Ingresos brutos, allá no veo, así que y acá sí. Ingresos brutos, inmobiliarios, sellos y automotores. Esos son los principales impuestos. E ingresos brutos es indudablemente el impuesto más importante, que concentra entre el 70 y el 80% de la recaudación en todas las provincias. Entonces, hablar de reformas tributarias a nivel provincial, si uno quiere hacer modificaciones cuantitativas importantes, ingresos brutos es una de las patas centrales que uno tiene que analizar. Y después la otra parte, el otro análisis, tiene que ver con cuánto de la recaudación tributaria es de origen provincial y cuánto es de origen nacional. Hay una discusión acerca de cómo debería ser la recaudación. Hay un problema de incentivos importantes cuando las provincias no tienen que recaudar. Se crean desincentivos que pueden ser perjudiciales para la economía. Eso es una discusión. Uno podría también decir que es más eficiente que haya un solo ente recaudador.
pero tenemos problemas de incentivos. Y bueno, lo que podemos ver ahí es que los recursos tributarios provinciales tenemos una escala que va desde el 8% Formosa de recursos propios sobre los recursos nacionales versus la Ciudad de Buenos Aires o la provincia de Buenos Aires, que anda en el 60% aproximadamente. Recursos propios versus recursos nacionales. Ahora, esto no está en el trabajo, pero una reflexión importante es que si ingresos brutos explica el 80% de la recaudación de origen provincial, si uno elimina ese impuesto, tiene que tener en cuenta que si lo va a reemplazar, lo puede reemplazar por impuestos nacionales o impuestos provinciales. Ahora, la relación que tendríamos se iría mucho más a la izquierda, ¿no? En términos de ratio de origen provincial versus origen nacional. Algo importante para tener en cuenta con el tema de los incentivos. Entonces, las principales características que se observan son el elevado peso del impuesto de los ingresos brutos en la recaudación y la dispar relación entre recursos de origen provincial y origen nacional. Y como les decía, cualquier reforma tributaria a nivel provincial debería tener presente como mínimo esos dos aspectos. Bueno, para hacer un análisis cuantitativo acerca de cómo impacta modificaciones, en este caso ingresos brutos, en el conjunto de la economía, utilicé como caso testigo la provincia de Córdoba, que es la única provincia que cuenta con una matriz insumo-producto, además de la Nación, ¿no?, que tiene su matriz insumo-producto, tiene cuadros de oferta de utilización, tiene cuadro de generación de ingreso y mano de obra. Es información muy detallada que mapea toda la economía a nivel sectorial y muestra todas las interrelaciones a nivel sectoriales. Es una información muy valiosa que generalmente a nivel regional no se produce porque es costosa. De hecho, en Córdoba la matriz es del año 2003 y ahora estamos viendo de actualizarla justamente por la importancia que tiene para este tipo de análisis, pero es la única provincia que cuenta con esta información. Entonces, tomando como caso testigo la estructura tributaria de la provincia de Córdoba, está dividida en un 38, casi 39% de ingresos provinciales y el resto son de origen nacional, ¿no?, donde el impuesto a los ingresos brutos claramente es el impuesto que mayor peso tiene en los ingresos provinciales. Lo que se ve ahí es los ingresos brutos en términos del producto demandado. Lo que la matriz de insumo-producto permite es, y los cuadros de oferta y utilización permiten, es desagregar a nivel de consumo sectorial los productos que se comercian en la economía. Entonces, para este trabajo yo agregué la matriz. La matriz tiene 190 y pico de productos y 145 actividades, es decir, es muy detallado. Yo hice una agregación en 33 sectores y 34 productos para que sea manejable en términos académicos. En términos de evaluación de política uno podría desagregarlo hasta tener 195 productos. Pero básicamente lo que se ve ahí es la demanda de los productos de acuerdo a los sectores. Ahí dice consumo intermedio, es la demanda de productos de insumos de las actividades, ¿no?, de los sectores productores de bienes y servicios. Después tenemos el consumo final que incluye gobierno y familias. Esto es un cuadro agregado, en el modelo está más desagregado, pero no entraría si tuviera que plantearlo en una filmina. Después tenemos la inversión, resto del país y resto del mundo. Es muy interesante muy interesante para mí. Claro, después empiezo con las ecuaciones. Una de las ventajas de la matriz insumo-producto es que mapea el comercio entre la provincia y el resto del país
y el resto del mundo. Genera información sobre estas 195 productos y cómo se comercian con el resto del país. Si uno tuviera que preguntar, bueno, ¿cuánto es las exportaciones de la provincia de Mendoza hacia Córdoba, por ejemplo, o hacia el resto del país? Bueno, eso a través de una matriz de insumo-producto, y de los cuadros de oferta y utilización, uno puede tener esa información, que no es menor, porque en general esa información es deficiente. Entonces cuando uno quiere hacer análisis puntuales acerca de cómo una política afecta, tiene que hacer gran cantidad de supuestos. Entonces la matriz de insumo-producto tiene esta ventaja. Lo que está ahí es el porcentaje de impuesto a los ingresos brutos que tributa cada sector, por ejemplo, de consumo intermedio, un 0,56%, el sector agropecuario tributa un 0,56% de ingresos brutos, es lo que paga, ¿no? Como consumo intermedio, madera sin elaborar, pescado, minería, electricidad, etc. Esos son los datos del año 2003, que han cambiado drásticamente desde aquella fecha. Las alícuotas de ingresos brutos se modificaron sustancialmente. Entonces yo esto lo presento en carácter informativo, pero para las simulaciones se le aplicaron las alícuotas del año 2017. Iba a ser la salvedad de que la matriz de insumo-producto del año 2003 hay un supuesto sobre la estructura productiva de la economía, que se mantiene constante, ¿no? Eso es algo para discutir. Por eso estamos queriendo actualizar la matriz de insumo para revisar los cambios que se han generado en la economía. Pero más allá de eso es una información bastante precisa, que si no hay que construir supuestos, bueno, como les decía, bastante grandes. Entonces tenemos cuánto paga de ingresos brutos cada uno de los lugares, el consumo intermedio, el consumo final, la inversión, el resto del país y el resto del mundo. Como sabemos, ingresos brutos está presente en todos los eslabones de la economía. Entonces, lo que está mostrando este cuadro es la complejidad a la hora de analizar, es decir, si yo quiero eliminar ingresos brutos, por ejemplo, estaría afectando en el consumo intermedio, en el nivel de insumos, estaría afectando a todos estos sectores. Es algo que lo sabemos, o sea, todos sabemos que está ahí. Ahora, cuantificarlo no es algo sencillo. Si queremos eliminar ingresos brutos al consumo final, bueno, esta es la situación. Estos son el resto de los productos, son los 33 productos que están presentes en la matriz de insumo-producto. Bueno, teniendo eso como base, les comento un poco la literatura relacionada y la metodología de los modelos de equilibrio general. Espero que no se aburran demasiado. La literatura la dividí en dos partes, la parte fiscal y la parte de equilibrio general computable específico. Bueno, Porto tiene un libro de federalismo, disparidades regionales y federalismo fiscal que es bueno, muy interesante. Di Grecia, Garrido y Epifano después en ese libro hacen análisis sobre las finanzas provinciales y nacionales, generan distintas propuestas de reformas y me interesó, quería destacar dos papers de Epifano del 2003, que en realidad es 2004, o lo tiene en 2003 y también en el 2004, depende de dónde sea la publicación. En el primero Epifano lo que hace es hacer una taxonomía del IVA subnacional, de las distintas posibilidades de IVA subnacional. Es bastante interesante, si bien es del año 2004, tiene plena vigencia. Y bueno, en el año 2014 avanza con propuestas para reemplazar ingresos brutos con una combinación de impuesto a las ganancias de las personas físicas y un impuesto a las ventas minoristas. Bueno, con Fernández Felices en Córdoba presentaron el año pasado un análisis de impuestos multietapas. Es interesante, es más teórico, pero es parte del análisis de la bibliografía de ingresos brutos. Entonces, bueno, los modelos de equilibrio general computado, que es lo que el core del paper,
se explica de esta manera. Son los modelos de equilibrio general computable, con CGE porque es las siglas en inglés, consisten en la construcción de sistemas económicos que consideran la interacción de múltiples mercados, en donde están presentes las relaciones entre todos los agentes económicos que forman parte de dicho sistema. Es decir, es un sistema cerrado, en donde están todas las interacciones presentes, uno genera un shock en una parte, en una punta, y se refleja si hay alguna relación hasta el último eslabón, el último sector. Dentro de los antecedentes de equilibrio general computado tenemos a Johansen, que fue el pionero en este tema, de Melo Robinson del 89, Lofgren, que generó un modelo estándar de IFPRI, de equilibrio general computado, que se utiliza mucho en los países en vía de desarrollo. Después en Argentina hay una literatura que está creciendo, pero todavía es pequeña. Se destacan Sikovic y Porto, Di Grecia y Chisari, que es don equilibrio general computado en Argentina. Después, a nivel regional, tenemos Jones y Walley y Cardenete, que es de España. Hay muy pocos modelos de equilibrio general computado regionales, porque no hay información suficiente para poder generarlo. Por eso tiene un valor que la provincia de Córdoba haya invertido esfuerzo y dinero para generar una matriz de insumo-producto, porque genera herramientas de este tipo. Sería muy interesante que otras provincias pudieran continuar ese camino para tener evaluaciones cuantitativas más finas. Y para Argentina el único trabajo que hay es uno de Chisari de 2013, que lo hizo para la ciudad de Buenos Aires, que tuvo, como la ciudad de Buenos Aires no tiene matriz de insumo-producto, tuvo que elaborar una, Chisari y su equipo, con los supuestos que uno tiene que introducir para poder, supuestos de comportamiento importantes para poder cerrar la matriz. ¿Por qué es importante la matriz? Porque con la matriz uno calibra el modelo, es decir, uno tiene un modelo económico compuesto por una cantidad de ecuaciones y la matriz de insumo-producto que deriva, o sea, la matriz de contabilidad social, que es una derivación de la matriz de insumo-producto, es la utilizada para hacer la calibración del modelo. Entonces uno tiene dos instancias, una instancia en donde arma el modelo, lo hace, lo construye, y una segunda instancia donde tiene que calibrarlo para que sea aplicable a cualquiera de los países que estén bajo estudio. La matriz de contabilidad social generaliza la presentación de la matriz de insumo-producto para todas las transacciones de una economía, y los ingresos siempre igualan a los gastos a nivel agregado. Los componentes, no presento acá la matriz de la matriz de contabilidad social porque es muy grande, es decir, vamos, por ejemplo, en el cuadro a la izquierda abajo, donde dice producción, la matriz tiene 32 actividades y 33 productos. Entonces, imagínense un Excel donde tiene primero 32 actividades, después tiene 33 productos, después tiene el impuesto de los productos y así, ¿no? Es una matriz extremadamente grande. Ni siquiera la macro SAM pude meter acá adentro, pero bueno, la base de la matriz es la siguiente. Tenemos las instituciones para Córdoba, donde está el gobierno municipal, gobierno provincial, gobierno nacional, y la caja de jubilaciones, que fue simulada separado, porque así funciona en Córdoba. Después tenemos los hogares y el resto del país y el resto del mundo. Tenemos 32 actividades, 33 productos, y los impuestos son ingresos brutos, IVA, impuestos directos municipales, impuestos directos provinciales, impuestos directos nacionales, aportes y contribuciones a la seguridad social tanto de provincia como de nación, internos a las exportaciones del resto del país, internos a las exportaciones del resto del mundo, retenciones, hay una infinidad de impuestos, hay más que esos. Donde dice resto de impuestos, ahí hay varios más todavía. Y se modela también los márgenes de comercio y transporte, tanto para el comercio doméstico, las exportaciones con el resto del país, las importaciones y las exportaciones para el resto del país y el resto del mundo. Los factores de producción, estándar, capital y trabajo. Entonces,
acá es donde se pone más árido todavía. Les presento el modelo. Las características generales del modelo son las siguientes. Se considera que es estándar esto, lo que es estándar para países y por lo tanto para la provincia de Córdoba. Es una economía abierta y es una provincia pequeña. Que sea una provincia pequeña, ¿qué significa? Que no puede incidir en los precios internacionales, que en este caso significaría que no puede incidir en los precios nacionales y tampoco puede incidir en el comercio internacional. El plazo temporal del modelo es de corto o mediano plazo y la cantidad de ecuaciones que tiene es 63. El comportamiento de los agentes es el siguiente. Las actividades producen en competencia perfecta, hay una formación competitiva de precios con una función de producción. Todas las actividades, las 32 actividades, tienen una función de producción CES, que es elasticidad de sustitución constante. Y el sector público tiene los supuestos de gasto exógeno, tasas impositivas fijas y ahorro endógeno. El supuesto de gasto exógeno podría sacarse, pero en general se considera que el gasto público no es endógeno a shocks, sino que es rígido y que dado por votaciones en el Congreso, presupuesto, etc., ¿no? Los hogares tienen gastos endógenos, tasa de ahorro fija y ahorro endógeno. Voy a ir más rápido. Los mercados de factores tienen libre movilidad de factor trabajo, desempleo, que replica la realidad de la provincia de Córdoba y la realidad en general de los países en vías de desarrollo, y capital específico, ¿no? Al ser capital específico, el horizonte temporal es de corto a mediano plazo. El sector externo, resto del país y resto del mundo, se generan balanzas comerciales. Hay una balanza comercial entre Córdoba y el resto del país y una balanza comercial entre Córdoba y el resto del mundo. Al tener una balanza comercial hay un tipo de cambio implícito que para el caso de, tanto para el resto del país como para el resto del mundo, está fijo. Porque al ser una provincia pequeña, el supuesto es que no va a influir, o sea, las decisiones o los shocks que se generen dentro de la provincia no van a incidir en el tipo de cambio del país, en este caso. Y en la balanza comercial no hay una herramienta tipo de cambio entre Córdoba y el resto del país, por lo tanto esa está fija. El ahorro-inversión es un modelo guiado por la inversión, donde se considera que los empresarios deciden su inversión independientemente del ahorro. Y el ahorro es endógeno, ajusta para satisfacer la inversión. Y el numerario del salario nominal es una característica, también lo que se considera es que no es endógeno el valor del salario nominal, sino que eso se decide por fuera del modelo mediante acuerdos institucionales. Bueno, acá se pone más arduo. Lo voy a pasar muy rápido porque es demasiado para la hora, es demasiado en general. Para un público de todos economistas también es pesado. Así que, bueno, tenemos la función de producción. Esa función de producción es la que guía a través de las decisiones de combinación de factores, capital y trabajo, condiciones de primer orden. Después tenemos el comercio con el resto del país, que se hace a través de una ecuación Armington. Y después tenemos acá tenemos lo que son las decisiones de los agentes con respecto al consumo entre bienes domésticos y bienes producidos en el resto del país. La decisión de consumo va a estar guiada por el relativo de precios, ¿no? El bien compuesto producción sigue el mismo criterio, pero para donde los agentes, los productores de Córdoba, tienen que elegir entre colocar sus productos en el mercado interno de Córdoba o a nivel nacional, y acá seguimos, es lo mismo, pero a nivel internacional. Los precios de la demanda, que son los interesantes, es donde está cargado el impuesto a los ingresos brutos, donde dice ahí, tasa de ingresos brutos, el impuesto al valor agregado, y acá es donde está el impuesto al valor agregado provincial, que es el que se le suma.
Bueno, acá seguimos con el comercio internacional, los precios del comercio nacional. Sí, lo voy a pasar, pero lo paso. Y seguimos. No, bueno, el gobierno provincial tiene ingresos tributarios, ustedes vean, yo se los paso para que vean que tiene un grado de detalle, ¿no? Es imposible explicar esto. Los ingresos del gobierno provincial están dados por las tres filminas anteriores, en los ingresos tributarios. Después tenemos el gasto del gobierno, que también es importante. Luego la caja de jubilaciones, esta es más chica, porque tiene los ingresos que provienen del trabajo. Y el supuesto es que es constante la transferencia que realiza a los hogares, en términos reales. Bueno, el gobierno nacional también tiene una cantidad importante de ecuaciones que componen el ingreso del gobierno. Y el gobierno municipal también, porque una de las cuestiones interesantes es que se modelan los tres niveles de gobierno. Entonces uno podría atacar diferentes puntos específicos para generar reformas. Bueno, pasaron las ecuaciones. Los hogares tienen una función, esto lo han visto en micro 1, ¿no? Bueno, función de utilidad Cobb-Douglas con una elasticidad, y las elasticidades salen de Sikovic, que es el que las estima con un trabajo econométrico muy arduo en el año 2011. Bueno, las simulaciones, ¿no? Realicé 3 simulaciones. La primera consistía en eliminar el impuesto a los ingresos brutos y aplicar un impuesto a las ventas del 15,2 exclusivamente a los hogares. Las 3 simulaciones lo que buscan es... me quedan 5 minutos y me clavé ahí viendo... Las simulaciones lo que buscan es reemplazar, o sea, no eliminar únicamente ingresos brutos, sino generar alternativas que mantengan equilibrado el ahorro del gobierno. Entonces, si bien el modelo permite múltiples alternativas, yo me concentré en cuantificar en cuánto debería ser la alícuota de un impuesto en particular para que se mantenga constante el ahorro del gobierno en el momento en el cual se realiza la simulación, déficit, superávit o cero, que nunca ocurre. Entonces, acá se adelantan un poco los resultados, porque la primera simulación consiste en eliminar el impuesto de ingresos brutos y aplicar un impuesto a las ventas minoristas del 15,2%. Es decir, hace falta un impuesto del 15,2% a las ventas minoristas para mantener el ahorro constante. La segunda consistió en eliminar el impuesto a los ingresos brutos y crear un impuesto a la retribución del factor capital. Es un impuesto directo a los propietarios del factor capital, del 13,3%. ¿Qué sería? ¿Inmuebles? No, son los dueños del factor capital serían los empresarios, las firmas. Y sería como un impuesto a las ganancias. Finalmente está la eliminación de ingresos brutos y aplicación del impuesto a las ventas a los hogares y a las exportaciones al resto del país, que se equivale a un impuesto, un IVA provincial, ¿no? Y el valor que debería tener es un 10,5. Entonces, los resultados agregados son los que se ven ahí. Tenemos, las variables agregadas son PGB, el consumo de los hogares, las exportaciones hacia el resto del país, las importaciones del resto del país hacia Córdoba, las exportaciones al resto del mundo y las importaciones. Después tenemos el ahorro, la recaudación provincial, el índice de precios del consumidor, que es el índice de precios interno para la provincia de Córdoba, el salario real y el impacto en el empleo. Entonces esas son las variables agregadas, ¿no? Y acá en las columnas tenemos los 3 impactos, las 3 simulaciones. Entonces, vamos a ir... Bueno, y es el valor agregado sectorial, que no lo vamos a ver ahora, pero es una de las cosas que el modelo, de los resultados que permite el modelo. Es decir, evaluar a nivel sectorial cómo impacta alguna modificación en el valor agregado, ¿no? Entonces, en el escenario 1... Cuando eliminamos el impuesto a los ingresos brutos y aplicamos un impuesto a las ventas minoristas, aumenta el PGB 1%. Ese es un primer resultado que es interesante.
pero tiene consecuencias distributivas. Disminuye el consumo de los hogares y se incrementan las exportaciones al resto del país y al resto del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque ingresos brutos está metido en todos los eslabones de la producción. Entonces, si uno quita ingresos brutos y lo reemplaza por una alícuota a las ventas minoristas o a los hogares, toda la carga tributaria va a ir hacia los hogares. Entonces se genera una redistribución de ingreso y de incentivos hacia diferentes lugares. En este caso se van a incrementar las exportaciones en detrimento del consumo de los hogares. Entonces, eso se ve acá en esta tabla. Tenemos 1% es lo que aumenta el PGB, el consumo de los hogares baja 1,4, no es poco. Las exportaciones al resto del país aumentan, las importaciones aumentan poco, pero aumentan por el relativo de precios, y las exportaciones también. Ocurre lo mismo, el gasto se mantiene en cero, el índice de precios al consumidor para la provincia de Córdoba aumenta 8% porque la carga tributaria está específicamente impuesta sobre los hogares. La segunda opción era este impuesto a las ganancias, sería un impuesto al capital del 13%, que incrementa también el producto bruto geográfico de la provincia en 1,7. En este caso aumenta el consumo de los hogares y aumentan las exportaciones al resto del país y al resto del mundo. Ustedes lo pueden ver en la segunda tabla. Fíjense, aumenta el PGB, aumenta el consumo de los hogares, aumenta todo. ¿Por qué aumenta todo? Porque este impuesto no genera distorsiones en los precios. Entonces, uno lo que está haciendo es eliminar las distorsiones que genera ingresos brutos y no le carga una distorsión que modifica los precios relativos, como puede ser un IVA minorista o un IVA provincial, que es el que vamos a ver a continuación. También aumenta el PGB en 0,3%, disminuye el consumo de los hogares, disminuyen las exportaciones al resto del país y aumentan las exportaciones al resto del mundo. Esa sería la última columna, donde tiene un impacto, es el que menor impacto tiene en el PGB, pero el consumo aumenta menos, disminuye menos en los hogares y los que se ven más beneficiados son las exportaciones al resto del mundo. Bueno, para concluir, todas las alternativas, es lo que presenté recién, todas las alternativas de reemplazo del impuesto a los ingresos brutos genera incrementos en el PGB, es decir, cualquier modificación que se haga reemplazando ingresos brutos es positiva. Esa es una primera conclusión que es relevante. Y la segunda conclusión, que también es relevante, es que cada alternativa tiene diferentes consecuencias sectoriales, es decir, que si uno discute IVA provincial o ventas minoristas o alguna alternativa diferente, tiene que tener en cuenta que va a tener efectos sobre la distribución del ingreso. En el primer caso, en el caso del impuesto a las ventas minoristas, el sector más afectado es el sector vinculado al consumo interno, a los hogares en particular. En el segundo caso, el impuesto a las ganancias es neutro, no es neutro, sino que no tiene un impacto negativo porque no distorsiona los precios, y además hay que considerar que el impuesto a las ganancias tiene implícitamente un carácter progresivo. Entonces, si uno tuviera que analizarlo desde una cuestión de equidad vertical, también es importante. Y el IVA provincial reduce el consumo de los hogares y orienta la producción hacia el resto del mundo. Y por último, todas las alternativas que fueron simuladas implican alícuotas superiores al 10%, lo que dificulta su aplicación en términos políticos. Es decir, si nosotros quisiéramos eliminar ingresos brutos, tendremos que reemplazarlo o por ganancias del 13 o por un IVA del 10, y eso en términos políticos es arduo. Por lo tanto, implica negociaciones a nivel institucional de alto calibre y hay que tratar de evitar los incentivos. Bueno, hay muchos incentivos cuando uno habla de ingresos brutos.
incentivos a que se generen guerras de alícuotas entre provincias, pero un problema que me parece importante es el incentivo de sectores de la política que son oposición a oponerse a cualquier tipo de reforma de este tipo porque implica una carga tributaria. Cuando uno pregunta sobre cuánto es la tasa de IVA a una persona, a un ciudadano, va y le pregunta ¿cuánto paga de IVA? Y bueno, te dirán 20, 21, no sé, bueno, pero te van a decir un número que se va a acercar al 21. Ahora, cuando uno pregunta ingresos brutos, ¿qué pago ingresos brutos? O sea, no está en el ciudadano, menos la alícuota, o sea, cuánto se paga de ingresos brutos por un producto en particular. Entonces, si uno elimina eso y lo reemplaza por un 10% de ventas minoristas, el ciudadano saca la cuenta. 21 más 10, 31, tenemos una carga importante y ahí es donde se generan incentivos para oponerse de una manera bastante sencilla. Entonces hay que generar acuerdos previos bastante serios para poder llevar una reforma de este tipo adelante. Y por último, que no, me parece que no lo tengo acá, pero el hecho de generar una reforma gradual es la única forma de poder eliminar ingresos brutos. O sea, si uno quisiera llevar esta simulación a la práctica, es muy probable que políticamente sea inviable. Entonces, uno debería ir avanzando en acuerdos graduales para poder ir eliminando y modificando o incorporando nuevos impuestos que puedan suplantar esos recursos tributarios. Bueno, muchas gracias.